En el marco de la celebración de los 50 años de fundación de nuestra Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, hoy tenemos el gusto y en lo personal yo el privilegio de tener esta charla con el doctor Armando Palomino Infante, quien es uno de los fundadores de la escuela, y pues podríamos pasar todo el rato contando las cosas que él ha hecho, pero vale la pena destacar que es ingeniero civil de la Universidad Nacional, de la que fue el grado de honor en el año 1965. El doctor Palomino también fue becario de la UNESCO y tiene un diplomado en ingeniería estructural del London College de la Universidad de Londres. Fue decano de la Facultad de Ingeniería y director de la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional, presidente de la Asociación de Egresados de Ingenieros de la Universidad Nacional y pues desde luego fundador de la escuela. Vale la pena también resaltar que recientemente fue distinguido con el reconocimiento de la lámpara de Diógenes que otorga la Asociación de Ingeniería Sísmica de nuestro país. Entonces, pues, doctor Palomino, realmente un gusto tenerlo con nosotros y, como decía yo en lo personal, como antiguo alumno suyo, un privilegio poder tener esta charla con usted. Muchas gracias, doctor. Gracias. Bueno, pues tocaría empezar por el principio, y el principio pues es la infancia y la juventud, y pues tengo entendido que hay cosas que usted todavía recuerda muy bien, como son esos viajes al municipio de Bolívar en el departamento de Santander, que hacía para visitar a su familia. ¿Qué nos puede contar? ¿Qué recuerdos tiene de esos viajes, doctor Palomino? En Santander vivía la familia de mi padre. Entonces, a él le gustaba que yo lo acompañara, afortunadamente por la edad que tenía, que era un niño. La primera vez que viajé debía tener unos 5 o 6 años a Bolívar, y ese viaje lo hacíamos en tren desde la capital de la República hasta Barbosa, en Santander, en donde debíamos tomar un bus para llegar a Vélez, y en Vélez nos esperaban unos caballos y unas yeguas que nos llevaban hasta el pueblito de Bolívar, después de un viaje del orden de 3 o 4 horas que realizábamos con la ayuda de mis tíos, y a mí me llevaban siempre alzadito en el caballo, y vivía un poco nervioso porque pues, no tenía ninguna práctica al respecto, pero llegaba a Bolívar y la vida era otra totalmente diferente. Allá estaban mis tías absolutamente solteronas, porque sus hermanos nunca les permitieron que hombre cualquiera se les acercara. Ellos afortunadamente pues no o ellas no se quejaban, pero algo que no había contado, y es que por esa restricción tan grande, una de mis tías tuvo una hijita cuyo padre no sé quién fue, y esa hijita la declararon hermana de las otras solteronas, ¿cierto? Pero no, o sea, eso fue lo que lograron sus hermanos, de esa restricción tan salvaje de no dejar acercar ningún hombre, que cuando se le acercó uno, la dejó embarazada a la tía. Bueno, claro que ese cuento no debía contarlo acá, pero pues, como estamos hablando con mucha franqueza de todos los temas, ese era uno de los temas que me parecía interesante contarlo, y que me enteré de eso hasta hace muy poco tiempo, porque eso nunca lo revelaron en ninguna parte. Bueno, llegábamos a Bolívar y allá estaban las viejitas
que para mí eran ancianitas, aunque hoy deberían ser mucho más jóvenes que yo en la actualidad. Y allí ellas tenían una finquita muy pequeña, como a 1 kilómetro del pueblo, en donde las viejitas que atendían la comida preparaban todo en unos hornos de leña que hacían exquisitos los platos que ellas sabían, seguramente por el fuego que se utilizaba para desarrollarlos. Allí había animales de toda clase y todo el día lo vivíamos con el consentimiento de mis tías y de mi abuelita, porque mi abuelo él murió antes de que yo visitara el pueblo de Bolívar. Era muy agradable las visitas que hacíamos cada 2 o 3 años con mi padre, y el resumen era ese: comida muy buena, muchas atenciones de mis tías y de mi abuelita. Bueno, entiendo que su abuelito era de profesión abogado. Sí. Mi abuelo era un abogado muy distinguido, graduado en la Universidad El Externado de Colombia, y fue compañero del general Uribe Uribe, que fue un prócer liberal de la época, y el viejo se regresó a su pueblo cuando obtuvo su grado de abogado. Muy bien. ¿Y su abuelita era de la región? ¿O? Sí, mi abuelita era nacida ahí en Bolívar, seguramente, y de origen muy sencillo. Ella usaba pañolón, y en cambio el viejo, como que no lo conocí personalmente, pero en las fotos que he podido apreciar de él, siempre lucía corbata, con una mujer muy linda, pero muy humilde, que era mi abuelita, de extracción totalmente diferente a la de mi abuelo. Pues diferente en el sentido de que la abuela usaba pañolón y el viejo usaba corbata. Bueno, y en todo este entorno familiar, ¿por qué don Eugenio, su señor padre, decidió venir a Bogotá, o qué fue lo que pasó? Sí, mi padre era no el mayor ni el menor de los hermanos, pero tenía algo diferente al resto de familia. Todos los hermanos eran muy afiebrados al alcohol, y normalmente tenían que recogerlos en la plaza de Bolívar, porque en sus piernas no eran capaces de soportarse debido al alcoholismo tan salvaje que tenían. Por esa razón, mi padre le pidió a mi abuelo que lo dejara venir a Bogotá a estudiar o a llevar una vida totalmente diferente a la de sus hermanos. Finalmente el viejo accedió y llegó a Bogotá mi padre con el ánimo de buscar trabajo, porque no tenía cómo mantenerse, y en una sastrería en el centro de Bogotá, un poco abajo de lo que hoy es el Banco de la República, había un sitio donde el dueño, un señor Platín, le ofreció el trabajo de barrer la sastrería, porque no tenía, en esa época, el piso de los almacenes era de tierra, y el único trabajo que podía ofrecerle era que barriera todos los días la sastrería. Pero mi padre, como era realmente muy juicioso, entusiasmó mucho al dueño, que era un señor Platín, y poco a poco el señor Platín le fue enseñando cómo coser, cómo cortar paños, y poco a poco se volvió la mano derecha del dueño, y al cabo de un tiempo le ofreció que le vendía la sastrería a mi papá. Mi papá le dijo: pero yo no tengo con qué pagarle a usted nada, porque las únicas entradas que tengo son los sueldos que usted me ofrece aquí en la sastrería. Pero el viejo confiaba tanto en mi padre que le cedió el local, y poco a poco mi papá se fue poniendo al día para quedar como propietario de esa sastrería.
y su trabajo en Bogotá, y fue con lo que nos formó, con lo que él pagaba las matrículas del colegio, todo lo hizo con lo que recibía de la sastrería, Latín y compañía. Muy bien, entonces su padre llega aquí a Bogotá, conforma un hogar con doña Paquita, Sí. y don Eugenio se dedica entonces a la sastrería. Y pues todo este entorno familiar yo entiendo que ha sido definitivo, como tal vez para todos nosotros, pero para usted ha sido algo muy importante. ¿Hay algo en particular que usted considere que heredó y que definitivamente usted es el reflejo de lo que eran sus padres en su vida? Pues quisiera mucho ser el reflejo de ellos, pero para mí, tanto mi madre como mi padre fueron un ejemplo total de corrección, de vida, y nunca le oí a mi padre un mal modo con mi mamá y lo mismo de mi mamá hacia mi padre. Lo único es que el temperamento de la señora Paquita era un poco más fuerte que el de mi papá, porque mi papá sí era, como dicen hoy, una madre absoluta, siendo santanderiana. Bueno, doctor Palomino, y todo ese amor por la docencia, ¿de dónde nació? ¿Por qué toda la vida vinculado a la docencia? Realmente yo estoy convencido que fue el ejemplo que recibí de mis profesores, tanto en el primer colegio que tuve, que fue el Germán Peña, como en el colegio San Bartolomé de la Merced, que finalmente también se complementó con el ejemplo que recibí de los profesores o de algunos profesores de la Universidad Nacional. Entonces, la forma como esos profesores transmitían sus conocimientos a sus alumnos me entusiasmaron siempre, y razón por la cual fui tanto en San Bartolomé como en el Germán Peña el mejor estudiante del curso. Siempre trataba de aprender lo máximo de los profes por el estilo como transmitían los conocimientos, y por esa razón me dediqué en muchas ocasiones a fabricar algunos elementos que eran fruto de las enseñanzas que recibía en el colegio. Por ejemplo, alguna vez fabriqué un teleférico, recién llegado ese aparato a la ciudad de Bogotá, y que constaba de una cuerda desde el segundo piso de mi casa hasta el patio que quedaba en la parte trasera, y botaba un pollito desde allá, y desafortunadamente varios de los pollitos que viajaron murieron en forma dura, pero no tenía nada que hacer al respecto. También construí un carro de balineras, que seguramente ustedes los han conocido, pero mi carro era diferente porque tenía timón, tenía luces atrás y adelante y asientos, o sea, yo podía ir sentado, y el timón era redondo, no como los que muchas veces ve uno en esos carritos. Y todos los vecinos, los niños vecinos, vivían con deseos de montar en el famoso carro de balineras, que ya no era un carro de balineras, sino un señor carro muy agradable, y yo pues no tenía inconveniente en prestárselo también. También cuando recibí las primeras clases de electricidad y algunas otras de física, fabriqué un teléfono, un radio y algunos otros instrumentos, o sea que mis padres realmente no debían mortificarse mucho por distraerme, porque yo vivía distraído con todas esas cosas que trataba de fabricar en mi hogar. Muy bien, y aunque ya mencioné que fue grado de honor en la universidad, entiendo que desde siempre usted se distinguió por ser un muy buen estudiante, tanto que su padre al comienzo
no creyó que eso fuera normal y pensó que era un consentido de las profesoras en sus primeros colegios y decidió entonces cambiarlo para ver si realmente era verdad que era usted o eran los profesores? De acuerdo, ¿Cómo sí. es eso? En el primer colegio que tuve, que fue el Germán Peña, allí tenía unas profesoras que realmente eran muy especiales conmigo. Entonces, como recibía siempre los premios en ese colegio, mi padre creía que era un problema de consentimiento de las profesoras y por esa razón, cuando llegué al cuarto elemental, decidió cambiarme al Colegio San Bartolomé de la Merced, en donde tuve profesores muy especiales, como el hermano José Raimundo Becerra, que era el autor de un libro de matemáticas, de álgebra y de aritmética, así como el padre Barón, que era el rector del Colegio San Bartolomé. Allí también, igual que en el Colegio Germán Peña, obtuve el primer puesto desde quinto elemental hasta el sexto de bachillerato, y mi padre ya en ese momento aceptó que no era un problema de consentimiento de las profesoras, sino que el chino era un buen estudiante y marcaba la pauta también en San Bartolomé. Esas cosas me llevaron a mí a gustarme la forma como mis profesores transmitían los conocimientos. Entonces, seguramente fue la razón por la cual me parecía muy agradable el poder en algún momento ser profesor o hacer docencia, y así fue como en San Bartolomé me llevaron los mismos profesores, me recogió familia para que yo fuera profesor de sus hijos que estaban en mala situación de conocimientos. Lo mismo sucedió cuando entré a la Universidad Nacional, pues allí pronto me facilitaron ser preparador o instructor de los cursos de los estudiantes, y por esa razón comencé a dar instrucciones a los estudiantes en el área de la física y de la electricidad en la Universidad Nacional, sin haberme graduado todavía. Pero definitivamente en el San Bartolomé, entiendo, tuvo una serie de profesores muy inspiradores que definitivamente marcaron su tendencia después a la ingeniería y a la docencia también. Sí, ¿Cómo fue eso? Sí, tuve un profesor que era el profesor Calderón, que nos enseñaba física y trigonometría. Y me entusiasmó tanto la forma como él nos transmitía el conocimiento, que al final del curso le pregunté que qué carrera debía estudiar yo para poder poner en práctica las enseñanzas que él nos ponía en sus clases. Y me manifestó que lo mejor era que estudiara una ingeniería. Y así fue como logré dedicarme a esa carrera tan interesante, y siempre le agradecí públicamente la inspiración que él me había dado al manifestarme que debía irme por la ingeniería. Yo le agradecí en los sitios donde me lo encontraba y le decía: usted es el culpable que yo haya estudiado ingeniería, profesor Calderón. Y también desarrolló una amistad muy especial con el padre Barón, quien entre otras cosas después le ofreció su cupo en la Universidad Javeriana, sí, que entre otras cosas, por alguna razón o alguna decisión muy personal, usted declinó para estudiar en la Universidad Nacional. ¿Cómo fue eso, doctor? Sí, el padre Barón era rector del Colegio San Bartolomé, de los cursos de quinto, cuando yo estaba en quinto y sexto bachillerato. Hicimos una buena amistad porque era el profesor de ética, y entonces él, cuando ya me iba a graduar, me dijo que
que contara con beca en la Universidad Javeriana, porque pues consideraba que era un estudiante de tales características que debía hacer la carrera en la Javeriana. Yo le agradecí muchísimo su gesto y cuando me gradué me presenté al examen de admisión en la Javeriana, en los Andes y en la Universidad Nacional. En el fondo de mi corazón siempre vivía con la obsesión de poder ser profesional de la Universidad Nacional. Cuando nos presentamos precisamente con el ingeniero Jairo Romero a la Nacional, fuimos a ver los resultados del examen algún día en las paredes, porque colgaban siempre los resultados en las paredes de la universidad, y nos pusimos a buscarnos en la lista, convencidos de que pues, no habíamos pasado, pero de todas maneras existía alguna esperanza de que eso fuera así. Cuando finalmente recorrimos la lista de abajo para arriba, el Jairo me encontró en el puesto 6º de la lista completa y la felicidad mía fue infinita. Mi dificultad estaba en que yo tenía el ofrecimiento del padre Barón, pero yo estaba convencido de que cuando le contara al padre que había pasado en la Nacional, pues seguramente él iba a tener una reacción que no era muy conocida por mí, pero cuando le conté me manifestó que él estaba muy contento de que exalumnos del colegio entraran a la Universidad Nacional porque allá iban a mostrar cómo era la formación que nos habían dado los jesuitas en el tiempo en que estuvimos allá. Entonces no tuve ningún problema, pero mi padre sí estaba muy preocupado porque él decía, pero si el padre te ofreció beca en la Javeriana, ¿cómo vas a traicionarlo? Entonces le dije, tranquilo padre, tranquilo papá, yo hablo con él y espero que me diga alguna cosa. Cuando hablé con él me manifestó que estaba muy contento de que los estudiantes de la Nacional reconocieran cómo era la formación que los jesuitas nos habían dado a lo largo de la formación en el colegio. Entonces, cuando le conté a mi padre, me pareció muy bien y aceptó que yo entrara a la Universidad Nacional a estudiar. Y, por lo tanto, fui el hombre feliz todo el tiempo estudiando y obteniendo mi título de ingeniero en esa universidad. Siendo usted graduado de la Universidad Nacional de esas épocas tan ilustres, en la que además había una serie de profesores de reconocida, terrible reputación, no solo por su exigencia, sino a veces por el trato con los estudiantes. ¿Cómo es que usted, como parte de sus metodologías pedagógicas, empezó a utilizar más bien el buen humor, la amabilidad y la risa con sus estudiantes? ¿Cuál fue la inspiración realmente? Sí, realmente, pues yo creo que la inspiración radicaba en que había unos profesores de muy poca grata recordación que maltrataban al estudiante en forma inmisericordia y eran profesores que uno jamás quisiera portarse como se portaban ellos. Así como había otros profesores que eran un lujo impresionante, como era el doctor Joaquín Espinel o el doctor Carlos Alberto Rodríguez, que es profesor, creo que todavía es profesor aquí de la escuela, y que eran unas personas cuyo comportamiento, tanto en la parte docente como en el trato con sus estudiantes, eran realmente ejemplares. Entonces, lógicamente uno, si le gustaba la docencia, en términos generales, no podía imitar a los profesores que poco recuerdo grato habían dejado a nosotros, sino a los pocos, o de todas maneras eran varios profesores que eran ejemplo en todo sentido, como ejemplo en la forma como se dirigían a los estudiantes, en la forma como querían explicar sus conocimientos,
Y a esos profesores fueron los que yo traté de imitar o he tratado de imitar cada vez que me siento frente a cualquier cátedra universitaria. Y justamente con algunos profesores surgió su primer trabajo, ¿no? Ah, sí. El primer trabajo pues fue cuando me nombraron monitor en la facultad, monitor de física, monitor de trigonometría, pero realmente los profesores que me inspiraron más ya en cuanto a la carrera propiamente dicha fueron un ingeniero Joaquín Espinel y el ingeniero Carlos Alberto Rodríguez, que ya había mencionado anteriormente, ¿cierto? Profesores que me parecían increíbles, y ese profesor que mencioné, Espinel, pues donde ocupé también el primer puesto en la clase de él, me invitó a trabajar en su oficina como ingeniero, y fue una práctica que jamás podré olvidar, porque en la oficina él seguía siendo profesor, enseñándole a uno cómo debería escribir, porque en esa época las memorias eran a mano, y que la letra debía ser especial y los números lo mismo. O sea, no, era era imposible que uno tuviera números enredados y letra también enredada, porque era muy fácil cometer errores que posteriormente significarían una falla de una estructura. Muy bien, y allí mismo en la Universidad Nacional surgió inicialmente una gran admiración y posteriormente una gran amistad con el ingeniero Luis Guillermo Ecardi, con quien posteriormente fundarían una empresa de ingeniería estructural, además de muy prestigiosa, que marcó la vida de ustedes dos y su amistad y su relación. Correcto. ¿Cómo fue eso? Sí, el ingeniero Ecardi pues fue profesor mío también en el área de estructuras, porque él estuvo estudiando, después de que se graduó, estuvo estudiando en los Estados Unidos en cursos dedicados al área estructural, y cuando regresó fue profesor nuestro. Él me llevaba a mí exactamente 5 años, tanto de grado como en edad, y los cursos de él pues eran cursos que entusiasmaban a los estudiantes, y me invitó, por el conocimiento que tuvo de mis trabajos, me invitó a ser parte de una oficina que él acababa de fundar, para que lo acompañara al diseño de estructuras, tanto en la nacional, porque a él le encomendaron el diseño de 2 estructuras muy famosas dentro de la universidad, y me invitó para que yo lo acompañara a trabajar en esos 2 proyectos. Posteriormente, también fundó él una empresa que se llamaba Proyectistas Civiles Asociados, en donde los socios eran él, el doctor Alfredo Santander y Armando Palomino. Ahí estuvimos trabajando en la revisión de los puentes que habían sido diseñados por fuera del país y que iban a ser construidos en la capital de la República. Entonces, ahí comenzó una amistad muy estrecha que se extendió muchos años, y que posteriormente tomamos la decisión de partirla en 2, y esas 2 empresas siguieron siendo muy especiales, y sus trabajos siempre se relacionaban, los de ellos con los nuestros, manteniendo siempre una amistad muy, muy especial. Lamentablemente, él nos dejó hace poco tiempo, pero el recuerdo como persona humana, como profesor, como padre de familia, es imposible olvidarlo. Claro que sí, en eso tiene usted toda la razón. Bueno, pero
Si cambiamos un poquito de tema, también es muy conocido su gusto por la literatura o la lectura. Y entiendo que algún libro que leyó recientemente lo impactó de una manera importante. ¿De qué se trata y por qué? ¿Por qué tanto impacto? Ese libro, que es muy reciente, es el libro sobre la historia de Angela Merkel, la famosa primera ministra de Alemania, cuya edad es mucho más joven que el Palomino, porque debe tener unos 55 años o algo por el estilo, y se distinguió porque cambió el estilo de vida de los alemanes, habiendo nacido en la zona oriental, o sea, la zona comunista de Alemania, y se distinguió porque era muy especial, era muy amiga o muy admiradora de Konrad Adenauer, ¿sí? Y siempre ha tenido una línea de conducta que ha descrestado no solamente a Alemania, sino al resto de países europeos y americanos. Y tiene una característica también muy especial y que le debe llamar la atención, por ejemplo, al ingeniero Jairo Romero, tan amigo del fútbol, porque ella organizó un mundial de fútbol en Alemania, y la característica que la distinguió es que siempre estuvo en todos los partidos de ese mundial y era la persona más afiebrada, brincona y todo, y ese tipo de actitudes pues la ha distinguido y ha sido seguramente la razón del aprecio que le tiene todo el pueblo alemán a ella. Vino una vez a Colombia y fue muy distinguida aquí en Colombia, siendo ya la primera ministra, y muy querida por todos, excepto por Chávez, el presidente venezolano, con quien tuvo alguna relación y desafortunadamente el trato recíproco entre los dos fue bastante duro, entonces nunca se quisieron. De acuerdo. Bueno, doctor Palomino, entrando un poquito en el tema de nuestra escuela, quisiera que nos contara la gente qué lo movió, qué lo inspiró a usted personalmente a ser parte de este grupo de fundadores de nuestra escuela. Listo. Voy a relatarles, como para no divagar mucho. Lamentablemente, mi caso personal, con relación a la fundación de la escuela, mi caso personal fue muy diferente al de los otros fundadores, pues yo me vi obligado a abandonar la Universidad Nacional ante la presión política que vivía la universidad, cuando en las paredes blancas aparecieron grafitis que rezaban: Palomino y Varona son agentes de la CIA. Esto me llevó a renunciar de inmediato ante el temor que este tipo de amenazas pudieran afectar la seguridad de mi familia. El abandono de mi universidad fue muy duro. Cuando se propuso la fundación de una universidad privada, consideré que era una salida para no abandonar la docencia. Me dolía que eso significaba salir de la universidad que me había formado y que tanto representa para mí. Muy bien. Es decir, antes de iniciar cualquier proceso de fundación, usted ya había tenido que dejar la universidad. Yo fui el primero de los 10 fundadores que abandonó la universidad, y la razón fue el temor que en mí apareció cuando vi que era un agente de la CIA, o sea, de ese cuerpo espantoso que tenían los Estados Unidos, representante de la derecha, me imagino, bueno, no sé de qué. Entonces yo fui el primero que abandonó la universidad por esa razón. Los demás fueron invitados. En ese momento usted era
director de carrera de ingeniería Yo civil. era en el la director universidad. de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional. Y salió directamente, digamos, de la Facultad de Ingeniería a la escuela, o No, cómo no. fue el proceso. No, o sea, yo cuando salí de la dirección de Ingeniería Civil, la razón fue eso que ya mencioné anteriormente, y es que me consideraban seguramente como una persona de derecha, y por esa razón querían ofenderme o decirme, oiga, ingeniero Palomino, usted nos cae mal. Entonces, por eso lo consideramos a usted representante de la CIA, y por eso pusimos esos avisos allá en las paredes, ¿cierto? Entonces, eso fue lo que me motivó a salirme de la Universidad Nacional. Hasta ese momento no había pasado nada. Y cuando se fundó la universidad con la colaboración del ingeniero Ignacio Maña de Brigar, las razones que aducían era para que no les pase al resto de profesores lo que le pasó al ingeniero Palomino, los invitamos a fundar una universidad privada, ¿cierto? Y fue cuando aparecieron los otros 9 fundadores de la escuela. Pero como consecuencia, para que no les pasara lo que me pasó a mí. De acuerdo. Y entonces se retiró usted de la universidad y si sí. la escuela no había empezado, entonces... Sí, me retiré. ¿Qué pasó? Me retiré de la universidad. Afortunadamente, cuando me retiré, alguien me buscó por recomendación de otro profesor para que lo acompañara en una empresa que tenía, que era la empresa Toximen, que producía fabricaban productos químicos para el concreto, para el cemento, agregados y demás. Y entonces yo iba a hacer el trabajo que me ofrecieron, era que yo le contara a las principales firmas de ingeniería de estructuras qué es lo que se estaba tratando de hacer en esa empresa Toxemen para que compraran sus productos. Entonces me enviaron, el dueño de la empresa, un señor Trujillo, me envió a que visitara, la primera empresa que visité fue Ingetec, en donde les conté exactamente en qué consistiría el trabajo de investigación que proponía el señor Trujillo en Toxemen, y el señor que me recibió en Ingetec para atender mi visita me preguntó muchísimo sobre mis conocimientos, sobre qué opinaba yo sobre los concretos puzolámicos, sobre los concretos masivos, sobre las estructuras metálicas para puentes. Y después de una charla que duró alrededor de 3 horas, me despedí porque me parecía que ya estaba como larga la visita. Y al día siguiente, o esa misma noche, recibí una llamada de un ingeniero que trabajaba en Ingetec y me manifestó que el ingeniero Escobar, que era el jefe de estructuras, le ha pedido que yo lo llamara para citarlo al día siguiente a su oficina para tener una nueva charla con el doctor Escobar. Así fue, lo visité y él me dijo, anoche o ayer no me sentí capaz de ofrecerle a usted nada porque me parecía que no era ético al venir usted como representante de una empresa y yo ofrecerle puesto en mi empresa. Pero hoy quiero manifestarle que considero que sería muy importante para Ingetec que usted viniera a trabajar conmigo aquí en el departamento de estructuras, porque hemos diseñado las estructuras más importantes del proyecto de Chivor en Boyacá, en la tierra del doctor Romero, por allá. Y nadie ha revisado los trabajos que ya los tenemos teóricamente en vía para construirlos. Entonces, creo que usted sería la persona capaz de revisar todos los diseños que hasta ahora están en planos y en poco tiempo habrá que comenzar su construcción para evitar dificultades posteriores. Entonces, usted, de acuerdo con lo que charlamos ayer, tiene los conocimientos suficientes para que se encargue de hacer las revisiones del caso
sobre ese gran proyecto de ingeniería colombiana. Entonces, lo único que me pidió es que si yo tomaba la decisión de irme a trabajar con él, debía hacerlo antes del 24 de octubre de ese año, porque el que tenía que firmar la hoja de acceso era un señor Aschner, austriaco, que viajaba normalmente, o ese año iba a viajar el 24 de octubre a su país. Y si yo regresaba convencido de que sí podía acompañarlo en Ingetec, entonces el último día que él podía firmar la entrada era el 24 de octubre. Entonces, nosotros ya, en ese momento, ya se estaba generando la idea de la escuela de ingeniería y estábamos trabajando con el ingeniero Sandino, el otro fundador, y el ingeniero Uribe, que es el otro fundador. Estábamos trabajando los tres en una oficina que nos prestó el doctor Ignacio Maña de Brigar, y quien habló con varios gerentes y empresarios importantes para que ayudaran a financiar el inicio de la escuela, porque la escuela no tenía ningún recurso. Lo único es que después de 4 meses nunca recibimos ningún aporte económico de esos empresarios que fueron posteriormente los miembros de la junta asesora, ¿cierto? Y el doctor Sandino, que era el mayor de nosotros, tenía hijos que ya estaban en la universidad y estaba muy preocupado que sus fondos que había recibido como salida al salir de la universidad se le estaban agotando. Yo llamé a los otros 7 fundadores y les manifesté esa situación en una reunión que tuvimos, y el ingeniero Escobar, el ingeniero Gonzalo Jiménez, dijo: inmediatamente se vuelven a la escuela, se vuelven a la universidad a trabajar nuevamente allá en la Nacional. Yo personalmente consideré que no era muy adecuado volver a la Nacional, sobre todo por la forma como había salido, y miré en la libreta donde había anotado la fecha, que tenía como fecha límite para poder entrar a trabajar a Ingetec, y coincidía exactamente con el 24 de octubre, que era ese día. Entonces fui a la oficina de Ingetec, pregunté por el doctor Aschner, que era el que debía firmarme la admisión a Ingetec, y él estaba casualmente en la puerta del ascensor del piso 7º, donde yo tenía que subir para hablar con él y decirle que estaba dispuesto a trabajar en Ingetec. Él me manifestó que me agradecía que sí pudiera trabajar, y me invitó a su oficina para que él firmara la hoja de acceso a Ingetec, y me dijo: a partir de mañana usted es empleado de Ingetec. Entonces así llegué a Ingetec y estuve ahí un tiempo importante. Pero simultáneamente estaba en la escuela, no, o todavía no se había fundado. En ese momento no había comenzado labores, pero ya se estaba trabajando porque lo que hicimos con el doctor Sandino y con Jairo fue comenzar a preparar estatutos y a hablar también de los programas que habían. Entonces yo le dedicaba parte del tiempo a una labor y la otra allá con Jairo y con el doctor Sandino. De acuerdo. ¿Y eso duró cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo hasta que vino usted a la escuela definitivamente? Sí, pues eso fue un tiempo largo, porque de todas maneras la escuela siguió ya sin estar yo presente, ¿cierto? Digo, la idea siguió caminando y tal, y comenzaron ya las clases y todo, y yo no asistía a nada por lo que estaba trabajando en Ingetec, hasta que en la escuela me dijeron los otros fundadores: oiga, Palomino, ya es hora de que usted regrese a la escuela. Y entonces, afortunadamente, el doctor Escobar, después de hacer varias vueltas en la empresa de Ingetec, logró que me permitieran trabajar medio tiempo en Ingetec y medio tiempo en la escuela. Entonces estuve varios meses trabajando ahí
en esa forma con la escuela y seguí trabajando en Ingetec. De acuerdo. Y usted, digamos ya como parte del grupo de fundadores, ¿cómo ve la escuela? ¿Usted cree que se ha cumplido el sueño que tenía el equipo, el grupo de fundadores, no en lo individual, sino en el colectivo, los 10 fundadores, o que la escuela creció inadecuadamente o no es lo suficientemente grande como se imaginaron? ¿Cómo ve usted después de 50 años el desarrollo de la escuela? Considero que la escuela ha logrado el desarrollo que tiene hoy, no solamente por culpa de los que generaron la idea y fundaron la escuela, sino por la gente que posteriormente fue invitada como profesores a que colaboraran para el desarrollo de la escuela, como son los profesores que hoy en día existen o trabajan en ella, como el profesor Acero, que lo tengo aquí a mi izquierda, o como el rector y como muchos otros profesores que llegaron a la escuela porque fueron invitados a colaborar y a desarrollar el resto de labores que era necesario para hacer grande a la escuela. Ya, muy bien. Bueno, aunque me alejé un poquito del tema, hay algo que relacionado con la literatura que dejé de lado un momento, y es ese gusto de ustedes como padres, Armando Palomino y señora, de que cada vez que hacen un viaje traían como regalo a sus hijos, esperaban libros y libros. Ustedes, digamos, ¿por qué tomaron esa decisión y cómo cree que eso, digamos, influyó en lo que actualmente son cada uno de ellos? Pues creo que la razón es que como realmente fui un estudiante más o menos especial, que me veía obligado a leer no solamente los libros de la ingeniería, sino otros libros, entonces seguramente veíamos que era conveniente entregarle a los hijos nuestros, cuando salíamos del país, alguna información de literatura o de libros de cualquier naturaleza, convencidos de que, así como me gustaba a mí leer y ponerme al día en todas las cosas, pues era conveniente también para mis hijos que tuvieran esa misma práctica que tenía yo desde hace mucho tiempo. Muy bien, y ¿cómo se imagina que el asunto lo perciben sus hijos? ¿En una palabra o en dos palabras, doctor Palomino? Pues yo creo que me deben percibir como el ser que solamente les ha dado amor. Y con respecto, por ejemplo, a nosotros, sus antiguos estudiantes, y a la gente que ha trabajado, que le ha servido, ¿cómo quisiera que lo recordaran, doctor Palomino? Pues yo creo que como un ejemplo de vida, porque creo que mi vida realmente ha sido más o menos algo que mucha gente debiera imitar. Muy bien, doctor, pues así lo recuerdo yo, y claro que sí lo hemos tenido muchos de nosotros como ejemplo, y pues realmente ha sido, como lo mencioné inicialmente, un honor poder compartir este ratico, de pronto un poquito corto, con usted, y manifestarle pues el orgullo y el gusto que tenemos aquí en la escuela, porque usted todavía nos acompaña permanentemente, nos ayuda, nos asesora, y cada vez que hemos necesitado, usted ha sido incondicional, y pues eso es algo que no tiene valor cuando uno necesita el apoyo de las personas. Entonces, pues bueno, esto ha sido una muy breve presentación de la vida de uno de nuestros ilustres fundadores, y pues a todos gracias por su atención, y a usted muy especialmente, no solo por este ratico, sino por ser todo lo que ha significado para todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias, doctor Palomino. No, muchas gracias al doctor Acero, y muchas gracias a ustedes por haber logrado
por lo menos sentarme y mantenerme quieto durante algo como 45 minutos o por el estilo. Muchas gracias, doctora Sergio.